podemos esperar de que Dios tenga misericordia de esas almas y de esas personas que no se bautizaron, pero de lo más fácil y lo ordinario es que uno se bautice. Y uno tiene la aseguranza de eso. Porque la palabra de Dios dice una cosa. Y aún así a veces Dios sí trabaja y que una cita que no usamos, pero estará buena revisarla ahorita. Se me hace Hechos 10. Hechos 10, 44. En Hechos 10, 44, fíjense lo que pasa. Que hay no es carcelero, es centurión, se me hace. Un romano, es un pagano, nunca conoció a Cristo, nunca conoció a Dios, no estaba parte de los judíos, no lo conocía, pero se comportaba bien. ¿Y qué pasa? Que antes de que Pedro lo bautizara, ya había recibido el Espíritu Santo. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué no es que uno recibe el Espíritu Santo con el bautismo? ¿Qué no es el bautismo que hace la transformación? Entonces, ¿por qué aquí este hombre recibe el Espíritu Santo antes del bautismo? ¿Por qué pasa esto? Tradicionalmente, históricamente, la explicación que se dio de esto es que si Pedro, porque fíjense lo que pasa, en estos tiempos hay que tomar en cuenta de que las personas paganas que no eran judíos, o sea, que creían en otros dioses, casi no los seguían como iguales. La promesa, de cuenta, siempre era entre la gente judía, entre los hebreos. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje de que cuando vino una mujer cananea, se acercó a Jesús, le pidió que se la sanara, algo así, y Jesús le dice, no se le puede echar las o migajas o algo así, o los pedacitos a los perros, algo así? Es que sí, el bautismo es sumamente importante, pero también hay que tomar en cuenta que hay a veces personas que nunca conocieron el evangelio, o bebés que, murieron nunca, ni en cuenta la madre nunca, ¿cómo le iba a bautizar? Ya ahí en ese caso podemos tener no podemos, que no le puedes dar la comida a los perros, pero luego la señora le dice, pero sí los pedacitos o migajas que salen de debajo, eso sí se le cae. ¿Por qué pasó eso? Porque para los judíos, todas las personas que no eran judíos eran como perros, se suena bien fuerte, pero así eran como para las personas. Si tú no, y hasta la fecha, si tú no eres judío, te ven inferior. Tú eres un gentil, eres un pagano. Mira, para nosotros aquí, si un judío nos ve, somos paganos. Haz de cuenta, gente inferior. Porque no somos como ellos, no somos los elegidos. Entonces, ¿qué pasa en este pasaje de Hechos 10? Es que en este tiempo está la transición de que Dios se está manifestando a través de otros pueblos. Se está acercando todo este evangelio. Porque la salvación hasta este punto solamente llegó a la gente de Israel. Y por eso ustedes se dan cuenta de que hoy en día la gente de Israel no se sale de sí mismo. Así como a lo mejor nosotros los cristianos, uno se sale a predicar, a llevar ese mensaje a diferentes lugares, diferentes personas que no son católicos, que no son creyentes ni nada. Se lo lleva a otras personas. Para los judíos, hace cuenta desde que estamos entre nosotros. Nosotros somos la gente escogida. Nosotros, entre nuestros parientes, nuestra familia, nuestra gente, somos los salvados, somos los elegidos. Ya todas las demás, pues que les vaya bien. Y entonces es aquí cuando Dios está haciendo la transición de ya agarrar la salvación para todos, para todas las personas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Vamos a leerla y ahorita les doy la explicación de por qué está pasando esto. Porque uno se pregunta, ¿el bautismo qué no del bautismo debe de ser la causa del Espíritu Santo, no antes? Entonces fíjense lo que pasa con este pasaje. ¿Es 10:44 o qué número dijiste? Sí. Todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo bajó sobre todos los que escuchaban la palabra. Y los creyentes de origen
origen judío que habían venido con Pedro quedaron atónitos. ¿Cómo? ¿Dios regala y derrama el Espíritu Santo también sobre los que no son judíos? Fíjense. O sea, los judíos se cuestionaban. Fíjense, ¿cómo es que Dios da el Espíritu Santo a los no judíos? Entonces, fíjense, sí es algo que a ellos se sorprendieron con lo que estaba pasando. Y era lo que pasa. Y así era, pues les oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro dijo, fíjense lo que hace Pedro. El agua y no bautizar a quienes han recibido el Espíritu Santo como a nosotros. Entonces, fíjense, les pongo bien simple. Antes de ser bautizados, ya habían recibido el Espíritu Santo a través de la predicación de Pedro. Como Pedro tenía esa mentalidad de los judíos, ahorita Pedro todavía andaba como que, pues como que vamos a predicar a los paganos. Y antes de eso también, o sea, no se la creía. Pero ahora Dios, y si ustedes leen el capítulo desde el principio, ustedes van a ver que Dios, el Espíritu Santo le dijo a Pedro, ve con esos hombres que Dios ha mandado. Y ya de allí se fue a la casa de este hombre, que de allí empezó a predicar a estos paganos que aceptaban a Dios. Entonces Pedro, como todavía tenía esa mentalidad, que de solamente los judíos, solamente la gente nuestra, Dios ya había obrado. Dios estaba obrando sin la autoridad de Pedro, sin que Pedro hubiera hecho nada. Sí, y Dios estaba obrando y Dios ya le dio el Espíritu Santo. Entonces, si Pedro había llegado a esta circunstancia de que no los voy a bautizar porque no son judíos como nosotros, Dios tomó acción y les dio el Espíritu Santo. Entonces, esto de que aquí hablamos en este pasaje es excepción. De que si nosotros nos ponemos las pilas, Dios todavía va a seguir obrando. Si yo no me pongo las pilas en evangelizar, en predicar, a llevar el mensaje, Dios va a hacer tu trabajo sin mí. Porque va a estar los instrumentos y a través de los instrumentos va a llegar ese mensaje mejor y fácil. Y uno lo puede hacer y uno puede ver la fe. Pero sin mí, Dios todavía sigue obrando. Y es lo que pasó en este pasaje. Si Pedro no se ponía las pilas, Dios ya le iba a dar el Espíritu Santo. Porque es el deseo de Dios. Eso fue la voluntad de Dios. Entonces es excepción. Pero es excepción. Y así se ha interpretado este pasaje. Pero como hemos dicho, el bautismo en sí mismo es aquel que nos regenera espiritualmente. Que nos da el Espíritu Santo. Que nos salva. Que sin él no nos podemos salvar. Pero en esa circunstancia fue excepción. Entonces, me tomé la molestia de explicarles porque es un pasaje que muchos protestantes usan en contra de nuestra enseñanza de que el bautismo es más de un símbolo, más de un sello, sino más bien nos da el Espíritu Santo, nos regenera, como decimos. Pero para dar la explicación, esa solamente fue una excepción. Fue una excepción, exactamente. Y así Dios va trabajando. Aun sin nosotros, Él va a seguir trabajando hacia esas personas. Si Él quiere que esas personas se conviertan, que vuelvan hacia Él lo va a hacer. Y si nosotros ponemos esa posición, Dios todavía sigue trabajando a través de esa barrera que ponemos. Pero es así, o sea, esas personas ya de adultas más o menos estaban creyendo en Dios, pero como eran de orígenes así de malos, para los judíos eran orígenes malos, entonces de allí estuvo esa como que no me interesa de que ellos reciban el Espíritu Santo, el bautismo no. Con tal con nosotros lo tengamos, estamos bien. Entonces ese pasaje es interesante porque es la única vez que eso sucede. La única vez que eso sucede. De que antes de ser bautizado uno recibe el Espíritu Santo.